Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Un nuevo episodio de Mano a Mano, Zayat Ibáñez, episodio número 35, señor. Ah, lo estudiaste No, para esta. Estoy pensando, lo tengo que anotar. Lo voy a grabar así como Voy un a hacer preso. una Lo voy a aclaración grabar. para que quede claro. No te voy a interrumpir, Ibáñez. Yo tampoco. Es la crítica que nos hacen. ¿Y qué quiere Sí, que hagamos? bueno, es así. Que no dialoguemos. Somos intensos, además nos ponemos a... Pero si es lo más divertido, escúchame, después no van y ven Gran Hermano, los panelistas, digamos, la televisión panel y se la pasan todos interrumpiendo y tienen rating y todos aplauden. O programas de televisión, o programas de radio. Igual voy a hacer todo. un poco de demagogia. Digo, está bien que los oyentes dicen, che, no se interrumpan, así pueden desarrollar cada uno su argumentación. Una, está bien. Una exposición de 40 minutos cada uno. Bueno, vamos. Pero no te voy a interrumpir. Bueno. Sí, bueno, dale. Ahora dale. Pero bueno, redes. ¿A qué vamos a hablar? Sigan en las redes. Así es cierto. Entren a las aplicaciones, pongan seguir, pongan notificación para que les avisen cada vez que hay un nuevo episodio. Califiquen 5 estrellas. Sí, lo es mínimo. Una buena gestualidad y después compartan con amigos, con conocidos, con compañeros de trabajo, con alguien que querés iniciar una conversación con algún fin ulterior, también. 3 capítulos dentro del propio episodio. Dale, 3 temas. Primero, ¿por qué falta gas? Segundo, la interna ya que adelantamos del área económica. Totalmente. ¿Y qué es Franco? ¿A qué viene? ¿Qué pasa con Franco? Digamos? ¿Cómo hay que leer qué significa la llegada de Franco? Empecemos por el gas. Dale. Porque la novedad es que no hay novedad. La novedad es que un gobierno que es muy ineficaz en la gestión, cuando se encuentra con episodios claramente manifestables, que requieren estar encima de la toma de decisiones, que requieren celeridad, compromiso, que funcione el andamiaje de la burocracia estatal, que está muy mal mirada la burocracia estatal, pero la burocracia estatal significa que haya gente que esté pensando, atenta a estas cuestiones para decir, vas a tener este problema de temperatura, obvio, te va a dejar de entrar el gas, comprás porque en tal momento, por la térmica, por el momento estacional y qué sé yo, vas a tener. Para eso están los técnicos, para eso están los funcionarios, para eso están las interconsultas. Por ejemplo, una tontería, a ver, nosotros de Café sin entender nada. Che, servicio meteorológico, ¿me puedes pasar cómo son las proyecciones del clima? Claro, pero ¿me entendés? Claro. Nosotros sin ser expertos. Todo funciona así, es una cuestión lógica. Hay una definición que a mí me la da una persona que formó parte del gobierno, forma parte de ese club de funcionarios que pasaron medio raudamente por el gobierno de Javier Milei, y es que acá ocurrió algo extraño, me dice. ¿Extraño desde qué punto de vista? Desde que nadie se puso a hablar con Caputo a explicarle el tema. Porque dice, Caputo, por ahí posiblemente vos tengas otra opinión, pero dice, Caputo es un tipo razonable, me dice. Si vos les explicás las cosas, vas a saber atenderlas y entenderlas. Para. Como de, yo no estoy diciendo, nunca dije que Caputo no sea razonable. Vos decís otras cosas. No digo otra cosa, digamos, Caputo no entiende nada. Está bien. Que es otra cosa. Ahora, digamos, por eso es convalida mi observación sobre Caputo. Él no entiende, él entiende de finanzas. Bueno, todo el resto no entiende nada. El planteo de Manuel es, alguien le tendrá que haber aplicado a Caputo en enero, en febrero, en marzo, ya medio sobre la hora, pero en realidad lo tendría que haber hecho en diciembre, al poco tiempo de iniciar, que había una inversión que había que hacer que en el objetivo de reducción del gasto le iba a dar resultados. Claro. Que tendría que haber gastado 20 millones de dólares, 15 o 18, 30, dicen algunos, 34, para ahorrarse después tener que importar gas licuado en el momento donde inevitablemente iba a faltar gas. Inevitablemente iba a faltar gas porque temporalmente funciona así. Son las 2 plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner que quedaron a mitad de camino, que no se avanzó. Esa obra está prácticamente todo terminada. Falta un 17%. Entre ese 17% están justamente las válvulas compresoras. Que duplicaría de 11 a 22 millones de metros cúbicos permitían de gas. Duplicar
un 100% más en la cantidad de gas que se podía meter en el tubo desde Vaca Muerta para abastecer el mercado interno. ¿Cuál era una diferencia de manual? Que el gas de Vaca Muerta sale $4 y el gas licuado sale 12, más el proceso de licuafección son 13, casi $14. Hay una cuenta ahí que si alguien le decía, che, Tato, escuchame una cosa, gastemos esto ahora porque después nos vamos a evitar de gastar esto. Si alguien le hubiese explicado esto, me decía esta persona que conoce el mundo de la energía, tendría que haberlo entendido. Lo más probable es que no haya ocurrido eso. Y si eso no ocurrió, en buena medida también tiene que ver con algo que se ha vuelto endogámico al gobierno libertario, que son las internas. Porque también Caputo tiene problema con Rodríguez Chirilo, tiene una interna ahí. La última manifestación fue la llegada de Mario Cairela al número 2 de Camesa, un hombre que viene justamente de ese espacio y que no quería a Rodríguez Chirilo ahí que lo pongan. Quiero decir, para entender la dinámica crítica de la gestión deficiente y también cómo impactan en esos procesos las cuestiones internas. Claro, digamos, yo le pongo también una cuota que vos lo llamás de ineficiencia, de ineptos. Sí, bueno. Porque cuando vos tenés un problema así, claramente es responsabilidad 100% de la ineptitud en el gobierno de Milei, que yo llamo desgobierno. El gobierno existe, pero no tiene gestión. Sí, Entonces, yo soy más pacífico porque digo, una gestión deficiente. No, pero digamos, porque acá no hay un tema de herencia. No. Al revés, la continuación de la herencia les hubiese facilitado la gestión, pero por inepto, si querés por dogmatismo ideológico. Yo creo que es dogmatismo en ese sentido. Me parece que es dogmatismo decir, separan obras públicas porque una cosa que vos, y está muy mal, ¿sí? Sobre todo si es indefinido, vos digas, bueno, no hago cordón cuneta porque ahora no quiero gastar esto, no quiero hacer falta, más allá de que es una cosa necesaria, tiene que ver con la cuestión urbana, con la organización de sobre todo cordón cuneta, con algunos barrios que van mejorando, digamos, la calidad de vida de los vecinos, pero vos digas, bueno, está bien, por un momento paro esto. Ahora, eso se presume que es un gasto o una inversión que podés suspenderla temporalmente por una cuestión de matemática fiscal. Lo otro es una decisión que tomaste que te está dañando la matemática fiscal de la hora. Y te digo algo más, y tiene que ver con esta dinámica tóxica del funcionamiento del gobierno. En julio se cae el contrato de Argentina con Bolivia. Bolivia viene hace mucho tiempo con declino los pozos de gas, tiene un contrato con Brasil que es más sólido que el contrato con Argentina, entonces a la hora de repartir el poco gas que le queda, prioriza el contrato, no es antojadizo, sino que tiene un contrato en mejores condiciones, más sólido y demás con Brasil, y a la hora de mandar prefiere mandarle o decide o tiene que mandarle, para usar correctamente el verbo, a Brasil. El año pasado, en un momento crítico para la Argentina faltante de gas, hubo una triangulación con el gobierno de Brasil para que Brasil ceda parte del gas que le daba a Bolivia para que Bolivia pueda seguir mandando a la Argentina. Eso se termina en julio. Son 5 millones cúbicos de gas diarios que manda Bolivia y que representan por momentos el 50%, por momentos el 33% del consumo del gas de la zona norte de la Argentina. Es decir, y eso se va a caer. Y eso se va a caer, digo, porque tiene la misma lógica que el swap con China, porque tampoco hubo una construcción diplomática de relaciones para que vos después te puedas sentar con un tipo y decirle, che, busquemos una vuelta, porque sigue sin hablar con Lula, porque prácticamente no hay relación con el gobierno de Bolivia. Y digo, ahí se te está mezclando lo dogmático, que vos podés tener 1000 diferencias, con una cuestión institucional, comercial y necesario, estructural, que vos tengas que buscarle una forma para tratar de resolver eso. Y posiblemente sea más difícil que ahora le vayas a tocar el timbre a Lula para que te diga, che,
te libero gas para que te siga mandando Bolivia. Incorporo otro elemento más de la no previsión y a partir de ahí de la ineptitud en la gestión y en la gestión económica. Voy a hacer digamos, a nivel de pensar una secuencia de un plan económico, de un programa económico a partir de las medidas. Lo hago muy sencillo. Haces una mega devaluación, esa mega devaluación va a generar un shock inflacionario, ese shock inflacionario junto con una caída de la actividad económica, de la recesión. Sí. Si vos no tampoco hiciste una previsión sobre el tema del gas, ¿a dónde se está cortando el gas? En la industria. Claro. O sea que agudizás la caída y la recesión. Sí, claro. Entonces, esto es lo que hace cuando pensás, cuando se habla de un programa económico integral, cuando se piensa, porque vos tocas una perillita y después tiene un efecto, o movés una variable, tiene otro efecto. Digamos, para eso necesitas macroeconomistas, sí, claro, que entiendan la economía, que entiendan la política, como vos también estás mencionando. Acá se demostró que no entienden nada. Es medio inquietante, digamos, sí, nosotros simplemente como observadores, porque eso es gas. ¿Y qué pasa con otra cosa? Como vos estabas mencionando el swap y así, frente a imprevistos que se le va a presentar al gobierno. Todo gobierno tiene imprevistos, digamos, claro, porque la vida es así. Sí, Hay sí. que decirle a Milei y compañía que así funciona la vida, para decirle el mundo y el mundo de la política y el mundo de la economía. Si querés te doy un argumento más en esa línea. Con las inundaciones en Brasil también se complicó el tema energético, Claro. Y puede ser que ellos estén en menos condiciones de ceder parte del gas. Digo, que en otro contexto sí lo podían hacer. Claro, digo, tenés esas dificultades que ahí empezás a ver cómo y cuánto determinados antojos dogmáticos te pueden tener consecuencias de una profundidad que ya deja de ser el chiste de me peleo con Pedro Sánchez, sino que quieras ir a cargar gas y no tengas. Y otra cuestión, que es un derivado adicional de la cuestión fiscal, y con esto cierro por lo menos ese capítulo. Al no haber gas, mucha generación eléctrica se va a los combustibles. Que es más cara. Es más cara, es mucho más cara. Me decía alguien el otro día que el kilowatt con producción de fuel oil, lo que se está pagando en el consumo domiciliario, el número me lo dijeron, tendría que haber chequeado bien, no quiero cometer una aberración. Pero representa el 1%. Por eso. Es el 1% de lo que cubrís, lo que pagás vos. Por eso, incrementa los subsidios, por consiguiente te afecta el tema fiscal. Bueno, sí, pero es un poco lo que yo te mencionaba. Las dos cosas. Incrementa subsidios y va a incrementar mucho las tarifas de aquellos que están pagando sin subsidios. Sí, pueden incrementar las tarifas. No, bueno, pero como está. Ahora las pisaron. Sí, habrá que ver si está normalizado el proceso de la generación del precio de la generación de la energía eléctrica. Para cerrarlo como concepto, es todo lo que empezamos a hablar y va a la deriva, es pensar ese programa integral. Y Milei no lo tiene. Más allá de las presentaciones teóricas, de su debate supuestamente erudito con todos los principales economistas del pensamiento económico. Bueno, sacando eso, porque vos agarrás, es muy distópico, digamos. Tenés problemas de coyuntura, no tenés gas, y él está debatiendo con Marx. Bueno, te das cuenta que acá hay algo que no cuaja a nivel de lo que puede ser la gestión. Sí, déjame cerrar con esto, que tiene que ver con eso. Claramente se confirma lo que muchas veces hemos dicho, que es casi un mandamiento de Milei, que la política, el proyecto económico de Milei es esencialmente tener superávit, como una primera etapa. O sea, que no importa que no tengas gas, que las empresas no funcionen. Casi que no importa. Que no importa nada. Como ecuación de que eso en algún momento, también con la depresión económica, va a implicar la reducción de la inflación y va a rebotar. Milei anda diciendo, y vamos a decirlo así, porque me lo dijo alguien que estuvo hablando con él, que no lo quiere decir públicamente, pero que él está seguro
que el rebote de la economía va efectivamente a producirse en el segundo semestre de manera habló con Macri. Pronunciada. Puede ser que haya hablado con Macri, que es un tema que nos quedó fuera de la agenda de hoy. No, pero no. Lo decimos en una forma irónica porque Macri era el que decía el segundo pero que él está convencido de que eso se va a verificar mucho antes de lo que supone la mayoría de los análisis. Antes mencionaste una interna de Caputo y el secretario de Energía, pero con los cambios de gabinete se visualiza una interna más intensa en el área económica. Sí, la interna económica. Porque tenemos cambio de gabinetes formales, es Francos, jefe de gabinete, sale Pose, por primera vez en la historia no hay Ministerio de Interior, digamos, no creo que dure mucho, digamos. Yo creo que lo hacen para dejar ese raviol vacío de ministerio para el ministerio de Sturzenegger. Si no, mucho no se entiende. O no tienen a alguien para poner yo estoy. Después vamos a hablar de Franco, pero sí. Estoy convencido que es un equipo con un banco de suplentes muy chiquito, tiene muy poca capacidad de recambio. Pero alguien va a ser un secretario. No, va a quedar Lisandro Catalán como secretario de Interior, que es el número 2 de Franco, va a continuar así. Ministro? No, porque me parece que se suman un poco los volúmenes y una cosa es poner un secretario de Interior catalán, es un hombre hace 20 años que está en el negocio, conoce, ha construido algunas relaciones, formó parte de una mesa política que se armó para algunas cuestiones, pero por ahí no sé si le da todavía el rango para ser ministro. Entonces resuelve eso de la fusión de las áreas. Va a quedar alguien ahí, claramente va a quedar alguien ahí, pero poner un ministro, si querés anticipamos, bueno, pero también ese ministerio era un ministerio que estaba deseando muy intensamente Cristian Ritondo y que podía hacer la incorporación de sectores del PRO. Y también yo creo que en la decisión de fusionar es la orden política de Milei, decir, ustedes no entran. Son amigos, entran cuando yo quiero y entra quien quiero en las condiciones que yo quiero y sobre todo si son acuerdos bilaterales. No voy a poner un ministro. Con las personas. Claro, no voy a meter un ministro que lo tengo que negociar con Macri. Si Ritondo quiere hacer la gran Bullrich. Venía acá, venía al pie. Y se hace pro-libertario, por ahí puede tener mayores posibilidades. Bueno, esto es lo que se conoce más claro con un anuncio del desembarco de Sturzenegger. Por eso es lo que yo te mencionaba. Eso me interesa especialmente. Para mí es lo más relevante de todos estos movimientos. Lo otro hace a lo que vos estabas mencionando, a ese problema endogámico de los libertarios, que es la interna y estar peleados o la de sospecharse, ¿no? Conspiración entre unos y otros. ¿Es cierto que le dice así Milei a Villarruel? No sé. Como dice Majul. No lo sé. Si lo dice... Me salté, me hice una asociación libre. Lo pregunté el otro día, en un momento lo decía, bicho cruel. Bicho cruel. En un momento, eso dice Majul, que lo diga Majul. Con la relación que tiene Majul con Milei es porque lo dice Milei. Pregunté el otro día qué estaba pasando por eso, dice, bueno, que puede ser un poco de otro momento. Fui a preguntar el otro lado del mostrador, fui a preguntar, che, ¿qué onda Villarruel? Lo paradójico que lo diga ahora, es cierto que no caía nada bien que Villarruel esté teniendo indicadores, en algún momento lo mencionamos, que tenga indicadores de imagen muy buenos. Es algo que habitualmente ocurre con los vicepresidentes. Es algo que habitualmente ocurre con los vicepresidentes. ¿Te acordás? Le alimentan le alimentan las fantasías a los vicepresidentes. Quedan ahí, viste, como tus que son distintos, pero no le alimentan la fantasía a los vicepresidentes. Es cierto. Lo que te iba a preguntar. Yo lo digo solo para molestar. Y me dicen en el mundo de Villarruel que la relación está muy bien últimamente. De hecho, si te guías por los comportamientos públicos, como estuvo en el 25 de mayo, como estuvo en el Cabildo Abierto de Córdoba, estuvo bien esa relación. No hubo frialdad, no hubo distancia, podría haber sido mucho más flemático. Ni hablar el freezer que le tiró encima a Caputo.
No, a Pose. A Pose. Entonces, me dicen a mí en el mundo de Villarruel que justo está ocurriendo lo contrario. Que, de hecho, el gobierno fue a darle un mayor protagonismo a Villarruel con la ley base para ver si eso es una solución para poder salir de la encerrona que tienen con el tema del Senado. Ibáñez, lo mío era una asociación libre, era un comentario así malo, de alguien malo. Bueno, pues yo fui a preguntar a qué pasaba. Y vos agarrás y mirá toda la información que saco simplemente haciendo una asociación libre, pero quiero ir a que para mí el principal desembarco y cambio es Sturzenegger. ¿Te puedo hacer una pregunta yo? Sí. ¿Es posible que Sturzenegger entre al gobierno y eso no se entienda, no se lea, no derive como una especie de chispazo con Caputo? No. Bueno. Es imposible. Ampliame. Es imposible, digamos. Sturzenegger, primero, y con todo respeto, estoy haciendo una asociación libre, considera que Caputo, digamos, intelectualmente está muy abajo. En términos de macroeconomía y de economía, está muy abajo, no un escalón, muy abajo. Y en última instancia, si uno quiere ver, digamos, el corazón de lo que serían estos casi 6 meses de gobierno de Milei, ¿qué es lo que podés resumir? ¿DNU 70? Mal. ¿Quién lo hizo? Sturzenegger. ¿Ley Bases 1? Sturzenegger. ¿Ley Bases 2? Sí, casi todo Sturzenegger. Bueno. Y entonces vos agarrás y decís, casi el corazón de todo lo que fue esto fue de un asesor sin cartera y sin nombramiento. Claro. Entonces, ese desembarco de Sturzenegger, eventual desembarco en el gabinete, habla de un lugar y una preponderancia que incluso cuando vos hablas de Caputo, qué controversia pública, yo después te hablo algo del 2018, tuvo con Caputo Sturzenegger. Caputo cuando frena lo de las prepagas, claro, dijo, bueno, lo frenamos, más o menos, que es lo que frenó, no importa. La idea de frenar los aumentos con el tema de las prepagas fue, no, porque estamos cuidando a la clase media. ¿Cuándo salió públicamente Sturzenegger? Casi nada. Pero en este caso, ¿qué es lo que dijo? Hay que dejar funcionar al mercado. O sea, está en contra. Inmediatamente salió. Bueno, esto es un antecedente para el 28 de diciembre del 2017. Fue la famosa conferencia de prensa de Peña, Sturzenegger, Caputo. Claro. Y entonces, que ahí empezó a generarse toda una tensión fuerte y Sturzenegger y Liach, porque Liach también tiene una participación importante, ahora va a tener en el gobierno. En aquel momento era el número 2 del Banco Central. Del Banco Central, y ellos consideran que esa intervención del Poder Ejecutivo es el que hizo estallar por los aires el plan de Macri, ¿no? El plan económico de Macri. Y finalmente es desplazado Sturzenegger. Sturzenegger es desplazado de la presidencia del Banco Central y quien ocupa ese lugar lo ocupa Caputo. Entonces, ahí ya empiezan las tensiones. Incluso hay un paper de Sturzenegger que presentó en una universidad del exterior, no me acuerdo, no quiero decir, no sé si fue Harvard, pero no importa, es una universidad en Estados Unidos que habla sobre su experiencia antes de Milei, no estamos hablando, antes de Milei, su experiencia de gobierno, ¿no? Re crítico de lo de Macri. Claro. Muy crítico de Macri. Por eso vos lo ves también, digamos, Milei cómo lo incorpora. Porque Sturzenegger, en la línea que vos dijiste, no viene por Macri, va directamente a Milei. Y Milei se juntaron, ¿no? Es difícil. Cuando tiene que pasar una puerta, pasa primero uno y otro, porque los egos si no chocan. Ahí es imposible. Bueno, es natural. No es natural. Sí. No. Entre ellos dos, Milei y Sturzenegger, que piensa que van Bueno, nada, un comentario. Pero me quiero detener en esto, y lo pregunto porque la convivencia esa uno imagina que puede ser muy, muy ruidosa. Lo que sí advierto, y te transfiero el análisis,
que Sturzenegger, aunque todo es economía, ¿sí? Sturzenegger parece estar como en una especie de otro plano de decir reformas de Estado. Naturalmente las reformas de Estado impactan en la economía, en la macroeconomía y en la Él quiere hacer la desregulación de la economía, el achicamiento del Estado y las privatizaciones en las empresas, en las empresas públicas. Que no va a tocar la economía, todas esas medidas. No, digo, pero puede ser que todo eso maride. Puede ser que eso maride con el propósito de Toto Caputo, que es la reducción del gasto. Todo lo que está diciendo, repliegue del Estado, privatizaciones, todo eso encaja en la variable de reducir los gastos del Estado y sostener todavía no solamente el superávit. No es solamente cuestión fiscal. Vos tenés lo de las prepagas, también es de regulación. La crisis yerbatera, ¿cómo la van a resolver? Claro. Entonces, vos tenés un montón de la idea que tiene Sturzenegger, que claramente Milei la incorporó, es de una amplia desregulación. Porque lo que plantea Sturzenegger es que en cada una de esas regulaciones hay un curro. Él no lo dice por ahí así, hay un negocio. Hay un interés corporativo. Él lo menciona así, interés corporativo. Entonces hay que eliminarlo. No importa qué. No importa qué efecto pueda llegar a tener. ¿Por qué? Porque todos los que cuestionan eso, sacar esos intereses corporativos, tienen miedo a la libertad. Claro. Y entonces la libertad va a redimir a la sociedad argentina y a todo de los daños de la regulación. Claro, de la regulación. Bueno, esa es la concepción que tiene. Sí. Quiere, digamos, la Argentina, disculpa ahí, es convertir el experimento Argentina-Milei a ver si funciona la teoría con la práctica. Ya hay una demostración de que su teoría con el tema de las tarifas y la inflación no funcionó, pero bueno, lo quiere volver a intentar, digamos, a ver si su teoría del mundo puede funcionar con la Argentina. Hay un problemita. Que hay 45 millones argentinos en el experimento claro. Sturzenegger-Milei. No, estaba pensando que lo corporativo, el lobby, la influencia, que tocas intereses, siempre recuerdo que el DNU 70 tuvo un solo DNU correctivo, que fue el DNU de los medicamentos. Laboratorios. Quiere decir que también las desregulaciones en el mundo Milei y Sturzenegger hay algunas desregulaciones que son buenas y hay otras desregulaciones que no son tan buenas. ¿Sí? Está bueno ese punto. Y lo de las prepagas, que parecía un shock y que tenía en principio el componente también de una guerra con Velocopit, que ya hemos contado, Lugones, Velocopit y demás, es una interna de otro orden, donde también está Cotino Siglia y está Barrio Nuevo. Ahora bajó la intensidad porque le dan facilidades a las prepagas para devolver lo que cobraron de más. En 12 cuotas con inflación. Y en julio, otra vez se destopea el aumento de las prepagas. Por lo tanto, no es tan, quiero decir, funcionó ahí, fue una gestualidad, pareció tener una señal Caputo de que su propio entorno advertía que habría problemas con las prepagas, que estaban generando un ruido en un sector hipersensible, pero en cualquier momento volvés a un estado de desregulación bastante amplio. Vuelvo al experimento Argentina por parte de Sturzenegger-Milei y voy a plantearte un desafío, que es sencillo, es una pregunta retórica que yo la voy a contestar, ¿no? Si aumentan las tarifas, ¿aumenta la inflación, sí o no? La lógica sí. Sí, bueno. Sturzenegger elaboró un documento, un texto, un paper, como quieras llamarlo, una investigación durante el gobierno de Macri, sosteniendo, y no solamente él, y lo avalaba el IACH y todo, que si vos subís las tarifas, no tenés aumento de precios. ¿Ah, no? Ah, no. Esa es la teoría. Sí. ¿Qué dice la teoría?
es, si vos aumentás las tarifas, ¿qué es lo que le pasa a los hogares? Tienen que destinar más recursos para pagar luz, gas, Exacto. agua, transporte. Se retrae el consumo y entonces, eso no. Si hay consumo, entonces los otros precios no van a subir. Porque no va a haber consumo. Claro, porque se consume oferta-demanda. Bueno, eso es la teoría. Vos lo podés armar en un modelito, se puede armar un modelito. Después lo llevas a la práctica. ¿Qué pasó en la práctica? Aumentaste la tarifa y aumentaron los precios. Claro. Bueno, ahora volvemos, porque yo lo pongo como antecedente, que quiere probar su teoría con la economía o la Argentina de Milei. Y bueno, ya tenemos un antecedente con cuál fue el resultado de ese tipo de teorías. ¿Y cuál puede ser para vos el conflicto Caputo-Sturzenegger? Porque también es cierto que, no quiero ser mal pensado, pero Milei está teniendo un despliegue casi de fascinación con Caputo, tuitea que Caputo... Bueno, digo, en la gestualidad, por ahí está pasando otra cosa. Por ahí está teoría. Por ahí está exagerando porque no está todo tan bien. Yo creo que exagera para en última instancia decir, bueno, cumplió su etapa, fue extraordinario, como bien lo estuve diciendo. Viste que a Majul le dijo que viene una segunda etapa. Esta primera etapa fue extraordinaria que hizo Caputo y después viene Sturzenegger. Para mí tiene esa línea. Caputo difícil le pueda mostrar algún hecho de gestión exitoso hasta ahora. No, se va a notar la caída de la inflación, se va a notar... La inflación pisando, ya lo estás diciendo. No, está bien, digo, pero se va a notar todo. Superávit y baja de inflación. Se la va a notar. La desinflación, desinflación, sí. El superávit saben todos que no es consistente. Lo saben, digamos, está bien. Y con el tema de la inflación, para mayo, junio, estaba pisada. Empezaron a pisar lo de las tarifas y ahí y el dólar. Entonces agarrás y decís, bueno, si tiene que venir otro ministro, bueno, ese es Sturzenegger. Claro. Vos ya lo dijiste eso. Ya lo dijiste que si Caputo uno lo tenía que medir era conseguir financiamiento y no consiguió financiamiento. Eso es lo que te quería decir. Se me hizo una lagunita. Lo que puede haber tenido es... No consiguió dólares. No, no consiguió dólares. Y además el fondo, la verdad, Caputo, no te voy a decir es mala palabra, pero no es respetado dentro del fondo. Porque él, digamos, no desafió a los del fondo, no cumplió la palabra con el fondo cuando estaba con Macri. Claro. Entonces ahí no lo veo. Entonces, ¿cuál podría ser lo mejor de Caputo? Es haber conseguido dólares, no consiguió dólares. Y no parece que esté por lo menos en lo inmediato con capacidad de conseguir dólares. No. ¿Y cómo va a jugar Francos? No, y Francos también es interesante medirlo porque Milei termina dándole casi la suma de los poderes porque el jefe de gabinete conceptualmente y funcionalmente es el ministro más poderoso, es el tipo que tiene la firma, es el tipo que puede avanzar sobre todos los territorios, a una persona que quizás voy a exagerar un poco con la metáfora, pero vale la pena. Hay un primer anillo de poder, que son los Milei y Santiago Caputo. Hay un segundo anillo. Los Milei decís Karina y Javier. Javier y Santiago. Hay un segundo anillo donde estaban Pose, estaba Petovelo, y en el último tiempo, por una cuestión de empatía, de relación, de cercanía, por cierta fascinación mutua, está Adorni. Y Francos estaba en un tercer anillo de poder en cuanto a la cercanía, la conversación de fondo. Era un operativo que se encargaba de hablar, de traer las conversaciones, los planteos, qué le dicen, qué quieren los gobernadores, tratar de ablandar, pero sin capacidad resolutiva real. En un momento se armó como una mesa política que era un poco más ejecutiva, sobre todo para la resolución de la ley bases en diputados, donde estaban Pose,
francos, el 2 de Pose Rolandi, el 2 de Franco, Lisandro Catalán, Santiago Caputo y el 2 político de Karina Milei, que era Lule Menem. Esa amenaza más o menos se empezó a maniobrar y a encontrar cierta lógica de resolución de temas. Lo que se abre ahora con Francos es que Francos expresa casi la antítesis de los modos de Javier Milei. No habla con los gobernadores, no habla con los dirigentes Milei. prácticamente de la oposición, no considera que tiene que haber negociaciones. Te hago una pregunta simplemente como referencia y contexto. ¿En un momento Franco no estaba en la cuerda floja? Fue el primer ministro que dijeron que se iba, fue Francos, porque se le atribuía haber tensado la relación con Pose. ¿Por qué? Porque también es cierto que Franco... Pero para ubicarme, ¿cuándo me estás diciendo? ¿Marzo? Principio. Nada Diciembre, enero. Muy rápidamente se dijo, parece que se va Franco, porque estaba en esa situación. Pero además porque venía de acumular varios tropiezos, donde él empezó como una especie de vínculo con la política, y la política, quizá el dato anecdótico más potente fue una reunión que tuvo con la CGT un día, y a las horas se presentó el DNU 70, que rompía todo lo que era la reforma laboral. Digo, ese tipo de cosas fueron convirtiéndolo a Franco en un tipo con el que se podía hablar, pero que claramente transmitía la idea de que hablar con él no era hablar con Milei, y que lo que Franco te podía llegar a prometer no significaba ni mucho menos que eso se concrete, se cristalice, se lleve a la práctica. Entonces, la pregunta con Franco es, ¿Milei recurre a Franco porque acepta que viene otro momento, que en esta segunda etapa requiere un negociador y requiere ir a avanzar y a tener una conversación con el universo de la política, donde va a tener que acordar? En el universo de la política vas a tener que acordar. No venís ni siquiera charlando. Alguien me decía que conoce a Milei, que lo visita 2 o 3 veces por mes, que Milei no quiere hablar con los gobernadores y habitualmente no quiere hablar con empresarios, ¿sí? Por lo menos no en los empresarios que él es más amigo, porque sabe que le van a pedir plata. Que toda conversación que vos tenés va a significar que el tipo, necesito tal obra, necesito tal cosa, tengo este quilombo, van a aparecer todos los lobbies, los intereses válidos y los lobbies, si querés, también válidos. Entonces, él, para no tener esas conversaciones, porque todo eso puede romperle el mandamiento central, que es el superávit, ni siquiera quiere tener esas conversaciones. No solo que se aburre hablando de política, sino que no quiere tener esas conversaciones. Quiero decir que Franco viene para eso. Porque Franco es eso. Sí, pero después vos podés charlar con los gobernadores, con los políticos, pero después tenés que tener una resolución política, y esa resolución política, la última estación es Milei, o Karina Milei, no sé. Bueno. Digamos, entonces Franco puede hacer todo eso, todo bárbaro, ese orden, ese vínculo, pero si después en la última estación... Por eso digo... no, quédate en la estación anterior y seguí charlando. Por eso digo, o estamos asomando a un Milei que acepta que su jefe de gabinete sea un negociador, un dialoguista que vaya a buscar acuerdos, y está emergiendo otra versión de Milei, o simplemente Franco termina ahí porque era el movimiento más sencillo, menos crítico hacia adentro, porque si no hubiese implicado poner a Patricia de jefa de gabinete, ponerlo a Ritondo de ministro de Interior, y era más polémico. Entonces Franco venga a seguir haciendo lo mismo, a seguir teniendo las mismas responsabilidades limitadas, nada más que ahora como jefe de gabinete. Yo creo que ese interrogante se abre muy fuertemente, porque todo el universo de la política, todos los gobernadores festejaron, con Franco puedo hablar, lo llamo, me atiende, le mando un mensaje, me atiende. Ahora habrá que ver si, además de atenderle, Franco con más poder empieza a poder efectivamente darle respuesta. La última, pero muy cortita, pero es de peluquería, de peluquería de hombre, ¿no? Sí, no sé. El tuit de Karina Milei, el segundo tuit en su propia red. Sí.
apuntando a una declaración de Echarri. Sí. Echarri dijo, bueno, junto con Nancy tienen que vender dólares para llegar a fin de mes. Y ella le contesta diciendo, son los dólares que compraste con los subsidios. No sé si... ¿Alguna explicación? ¿Algún comentario de Pablo Ibáñez? No tengo nada para decir. No, lo único... Nada, dijiste que nada. No, lo único que me queda es que Karina, yo no sé si lo dijimos el otro día, lo escribí el otro día en Cenital, empezó a salir del closet. Karina era un personaje que estaba... Pero con Echarri. El closet político, aparecer en la conversación pública una figura que nunca habló, prácticamente no hay entrevistas. Hay una nota que le hizo en su momento Guido Brablaski en Clarín, pero prácticamente no ha expuesto ese poder medio secreto que está siempre presente, pero que no se manifiesta. Una característica del gobierno, ¿no? Pos era el jefe de gabinete que no hablaba, Karina es la segunda persona más poderosa del gobierno, tampoco habla, Santiago Caputo, el tercero más poderoso del gobierno, tampoco habla. Hay una centralidad absoluta, yo creo que está planificado eso, pero que Karina empiece a aparecer algo significa. Algo hay que empezar a leer si está adquiriendo algo que a mí me lo niegan terminantemente, que Karina tenga inevitablemente un destino de candidatura electoral. Pero ya vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires y ya vamos a hablar de las elecciones. Tiré para una cosita, me dijiste que no, mirando lo que dijiste. Qué bueno, que es Ibáñez, Zayat Ibáñez. Nos vemos mano a mano. Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.